Bien. Buenas noches, profe. Les voy a dar 2 clases esta noche. Les voy a dar cáncer de mama y cáncer de ovario. Recuerden que ustedes, por supuesto, tienen que ir estudiando, tienen que ir aumentando en su saber algunos conceptos sobre cáncer, sobre vías de abordaje, todo eso. Siempre tienen que los conceptos que ya hemos visto ir agregándolo a las nuevas patologías que vamos viendo, porque son generales. Yo por ahí en la presentación que voy a hacer ahora voy a obviar algunas cosas porque ya lo vimos. Y siempre recuerden que nuestra materia se llama Clínica Ginecológica Básica. Clínica Ginecológica Básica. No estamos en una especialidad. Por lo tanto, tenemos que saber las cosas mínimas, pero las tenemos que tener en claro y por supuesto las debemos saber para poder rendir un examen final, un parcial y un examen final luego. Así que vamos a ir a la presentación. Antes que nada les pido disculpas porque bueno, la verdad el martes estaba sumamente descompuesta, así que hoy no me siento del todo bien, pero no quiero dejar de darles porque el viernes pasado no les pude dar tampoco y este viernes es feriado, así que bueno, vamos a... ¿Estamos viendo ahí? Sí, sí se ve, profe. Genial, bien. Bueno, también tiene que ver esta clase con que todo el mes de octubre está destinado a todo lo que es la campaña de concientización de prevención del cáncer de mamas. Así que la verdad, no sé bien sus edades, pero si tenemos 35 o más y hay antecedentes hereditarios de la línea materna, saben que ya hay que estar haciéndose una mamografía base. Mientras que si no hay antecedentes, a partir de los 40 se haría la mamografía base. Aunque últimamente se está diciendo que haya o no antecedentes, a los 35 se debiera hacer la primera y si está todo bien, recién se retoman los controles anuales a partir de los 40 años. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre la anatomía de la mama. Ustedes saben que hacia atrás está todo lo que es a la parrilla costal o tapizando la parrilla costal el músculo pectoral. Luego tenemos lo que es el tejido adiposo o grasa. Están los ligamentos suspensores de la mama, los lobulillos con los alvéolos, los conductos galactóforos, el conducto
los conductos y los senos, donde se ensancha un poquito más, se denominan senos lactíferos, que terminan en la zona de la areola y del pezón, y que cobran su importancia durante la lactancia. Entonces, siempre que estudiamos una patología, tenemos que ir al órgano y recordar su anatomía para poder interpretar lo que vamos a seguir viendo. Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en muchos órganos, pero en especial en la mama, es todo lo que es el drenaje linfático. Los grupos ganglionares que tenemos de la red linfática. ¿Por qué? Porque el drenaje linfático cobra un papel importante en lo que son las metástasis del cáncer de mama. Sabemos que la mayoría de la linfa drena hacia los ganglios axilares. La mayoría de la linfa drena hacia los ganglios axilares. Ese sería el primer nivel. Y la mayor parte de la linfa restante drena a la cadena de la mamaria interna o la contralateral. Recuerden que es una red, por lo tanto se intercomunican. Entonces, acá vemos bien la glándula mamaria, el pezón, el conducto, el conducto lácteo, digamos, el lóbulo, y acá tenemos un tumor. El tumor, ve cómo tiene estrellado, ¿sí? Cuando nosotros ponemos el azul patente en esta zona, inmediatamente el colorante sigue la vía linfática y va a teñir el primer ganglio, ¿sí?, que se denomina ganglio centinela. Si se recuerdan, hay algunas patologías del cáncer donde el ganglio centinela recobra mucha importancia. Uno es el cáncer de mama, otro es el cáncer de vulva, otro es el cáncer de endometrio, y se está trabajando sobre el ganglio centinela en el cáncer de cuello también. Pero acá, sobre todo en el cáncer de mama, el ganglio centinela recobra una importancia fundamental. Como conceptos generales, sabemos que las mamas son órganos accesibles, por lo tanto es importante siempre la revisión exhaustiva y periódica que se la debe hacer a través de la semiología y de métodos complementarios. Entonces, toda mujer que viene a la consulta por cualquier otro motivo ginecológico u obstétrico, se le debe examinar las mamas. Y también se debe informar sobre lo que es el autoexamen mamario. Ya en clases anteriores dimos todo lo que era la semiología, donde vimos los pezones supernumerarios, las mamas supernumerarias, en fin, todo lo que se puede observar en la glándula mamaria, la semiología, ¿no? Bueno, ¿qué preguntamos en la historia clínica? Preguntamos siempre antecedentes, ¿no? Antecedentes hereditarios, como las mastopatías benignas, como fibroadenoma, enfermedad quística de la mama, o malignas, ¿no? El cáncer de mama. Porque hay una referencia genética del cáncer de mama que ya luego lo vamos a ver
que son los BRCA1 y BRCA2. Luego también tenemos los antecedentes personales. Siempre preguntamos sobre los ciclos menstruales, sobre la edad de la menarca, si hubo embarazos o no, si los embarazos llegaron a ser completos o terminaron en aborto, si hubo lactancia posterior a un parto, si hubo menopausia tardía. Todo esto tiene que ver luego con los factores de riesgo que los vamos a ver enseguida. También es importante todo lo que tengamos con respecto a la enfermedad actual, fecha de inicio de la enfermedad, los primeros síntomas, si hay un tumor, si hay dolor, si hay calor, si hay retracción del pezón o de la piel, si hay derrames por el pezón, si hay ganglios. Todo eso es importante. Volvemos a lo que es historia clínica y saber que la historia clínica, a través de la anamnesis primero y del examen físico después, nos va a dar prácticamente el 90% del diagnóstico. Para hacer la inspección sabemos que la mujer puede estar sentada o parada, siempre tiene que tener los brazos relajados al lado del cuerpo o hacia atrás, pero no tanto en extensión. Cuando levanta los brazos nunca tienen que ir detrás de la nuca los brazos, sino hacia abajo para que no estire tanto la glándula que a veces podemos tocar o palpar algo que no sea lo correcto. También la podemos hacer a la mujer que ponga las manos en la cintura, que se apriete la cintura, que levante los brazos. Todos estos movimientos son para poner en evidencia si hay retracciones, si hay abultamientos, si hay esta famosa piel de naranja. Siempre debe haber una buena iluminación. Debemos tratar de buscar que las mamas tengan una simetría, que la coloración, su textura y todo sea armoniosa, igual en ambas mamas. Y la inspección y la palpación también involucra los huecos supra e infraclaviculares y, por supuesto, la axila. Algunas señales de alerta en el cáncer de mama pueden ser protuberancia, es lo que sale, las venas, ¿sí? Las redes venosas que se pueden observar a través de la piel, hendiduras, o sea, todo lo que entra, bultos en la mama, erosiones en la piel, hundimiento del pezón. Eso es importante siempre preguntarle a la mujer, porque hay mujeres que tienen pezones umbilicados desde nacimiento. Entonces ya se los reconocen así. Cobra importancia cuando teníamos pezones hacia afuera, que protruyen hacia afuera, y que de pronto vemos que uno se mete hacia adentro o ambos, depende. Entonces eso se pregunta, ¿siempre ha tenido así o últimamente se lo ha visto de esta manera? En fin, la piel tipo naranja, el enrojecimiento o el ardor de las mamas, huecos, ¿sí? Ya estamos hablando de estadios avanzados de la mama, asimetrías de la mama. También en esto tenemos que ser muy sutiles porque normalmente ustedes saben que una mama es más grande que la otra. Hay que ver las asimetrías, pero que esas asimetrías se correspondan con abombamientos, bultos en las mamas, en fin. Secreciones a través del pezón, que puede ser
serosa, sanguinolenta, o el endurecimiento, acartonamiento de las mamas. Entonces esto también veíamos como para la inspección, parada la paciente o sentada, siempre primero miramos bien todo el torso. Luego poniendo las manos en la cintura y presionando también como para poner en evidencia que una mama se eleva más que la otra, que puede haber un tironeamiento en uno de los sectores, al igual que cuando elevamos los brazos. Con la palpación, la paciente puede estar sentada o acostada para hacer la palpación. Cuando la paciente la tenemos sentada frente a nosotros, puede poner su brazo sobre el hombro del examinador. De esa manera se relajan los pectorales y también se puede palpar toda la mama, sobre todo el borde inferior de la mama, que de eso nunca hay que olvidarse, y el hueco axilar y la parte supra e infraclavicular. Mientras que si la tenemos en decúbito dorsal, también le ponemos que eleve los brazos a nivel de la cabeza, nunca atrás de la nuca, porque ahí estira mucho, y entonces, lejos de relajar los pectorales, los contrae. Entonces tiene que ser un intermedio. Y de esa manera se examina, se palpa bien la glándula mamaria, que ahora vamos a ver cómo son los movimientos. Y siempre se debe hacer expresión suave del pezón, tratando de buscar secreciones. La secreción puede ser serosa, puede ser láctea o puede ser sanguínea. Estos son los movimientos que vamos a hacer de palpación. Movimientos verticales de arriba a abajo en todo lo que va en la glándula mamaria. Movimientos concéntricos o espirales, se va haciendo todo a la vuelta de la mama, estos movimientos, o movimientos de cuadrantes, periferia y pezón. Recuerden que la mama se divide en 4 cuadrantes, entonces desde el pezón hacia afuera, en forma radiada, en todos los cuadrantes. Serían las formas de examinar la mama. La palpación de la axila se puede realizar de esta manera, con el operador adelante, elevando el brazo de la paciente, ¿sí? Introducimos generalmente los 4 dedos en la axila, ¿sí? Y el pulgar en contraparte para buscar la pared de la axila, tratando de encontrar los ganglios. Otra manera es con el brazo abajo, y de la misma manera introduzco los 4 dedos en el hueco de la axila mientras opongo el pulgar. Y si no, la otra manera es el operador por detrás de la paciente, también introduciendo los dedos en todo lo que es el hueco de la axila, buscando evaluar los ganglios, ¿sí? Cuando evaluamos los ganglios, vemos el número, la cantidad de ganglios, la consistencia que tienen, el tamaño y la fijeza. Otra cosa importante también es la palpación de la cola de Spence de la mama, ¿sí? Recuerden que la mama es esto y tiene la colita. Recuérdense que la glándula mamaria se inicia la línea mamaria en el vértice de la axila y baja, ¿sí? Hasta la ingle. Para esto la paciente debe estar sentada y ahí sí eleva los brazos por encima de la cabeza para poder palpar la textura, la consistencia y la elasticidad. Cuando verificamos un aumento o firmeza de este tejido, podemos estar en presencia de una infiltración o de una neoplasia, un cáncer.
Bueno, si en el examen de la glándula detectamos un tumor, tenemos que consignar en la historia clínica si es del lado derecho o es del lado izquierdo. Lo debemos ubicar en un cuadrante, es decir, si estamos en la mama derecha, si estamos en el cuadrante superior externo, inferior externo, inferior interno o superior interno, y en la hora. Recuerden que hacia arriba es hora 12, hora 3, hora 6, hora 9. La forma de ese tumor, si es redondo, si es oval, si tiene límites o no tiene límites, el tamaño, siempre se hace referencia a algo. A ver, palpe un tamaño de 2x2, de 1x1, un tamaño que semeja una nuez, una aceituna, una almendra, en fin, ¿sí? De acuerdo a las comparaciones que uno puede hacer de lo que uno conoce. También debo hacer referencia de la consistencia, si son blandos y elásticos o si son duros, leñosos. Porque ustedes saben que en referencia a esto también son las características si uno va a pensar que esa tumoración es benigna o maligna. Ya lo vamos a ver. Si tiene bordes netos o los bordes son irregulares. Generalmente todo lo que tiene borde neto son quistes o los fibroadenomas. Que si se recuerdan, el fibroadenoma es un tumor benigno de la mama, generalmente de mujeres jóvenes, que tiene esa consistencia blanda, elástica, de bordes netos, de forma oval generalmente, que puede ser único o múltiple, que generalmente se mueven de un lado a otro, que tienen superficie lisa, ¿sí? También pueden tener una superficie nodular, porque a veces adoptan la forma lobulada, pero también tenemos que saber si los bordes son irregulares, que generalmente la patología maligna se caracteriza por tener bordes irregulares, la superficie irregular, que no tienen móviles, que son fijos, que retraen al resto de los tejidos. Todo esto debe quedar consignado en la historia clínica. Debemos hacer el dibujito de las mamas, poner mama derecha, mama izquierda, dividirlas en los cuadrantes y ubicar en el cuadrante en el que hemos detectado la tumoración, esta tumoración, y poner todas las características. En cuadrante superoexterno se palpa una tumoración de tanto por tanto que se asemeja a una nuez, a una aceituna, de características de forma ovoide, de consistencia elástica, de bordes netos, móvil, todo lo que podamos. Acá está la mama dividida en los cuadrantes, como les había dicho. En el cuadrante superior externo de las mamas, superior externo, se ubica el 50% de la patología. ¿Por qué? Porque es donde más glándula mamaria hay. El supero interno, el 17% de la patología. El ínfero externo, el 15% de la patología. En el cuadrante central, el 12%, y en el ínfero interno, el 6%. Entonces, siempre la menor proporción de patologías la vamos a encontrar en este cuadrante. Algo importante que tenemos que saber,
que en esta patología, ustedes si se recuerdan, cuando hablamos de cáncer de cuello, dijimos que es una patología que está muy bien estudiada con todo la epidemiología y con todo. Entonces, es posible hacer lo que se denomina el screening, es decir, estos estudios de búsqueda de patología. Y con respecto a la glándula mamaria, también, a la glándula mamaria, o sea, el cáncer de mama, también tiene su screening, porque como habíamos dicho, la glándula al ser periférica, de fácil acceso a la inspección y al examen, a la palpación, y también a los dos estudios que se realizan en la mama, que son la ecografía mamaria y la mamografía, junto también por ahí la resonancia magnética nuclear, nos permiten hacer este screening, y este screening tiene un sentido porque, fíjense lo que dice acá, que la tumoración debe medir 1 centímetro para ser detectada por un profesional entrenado. O sea, un profesional que sabe palpar muy bien la mama, que ha palpado muchas mamas y que tiene entrenado el tacto, puede detectar hasta un nodulito de 1 centímetro. Pero las mujeres, cuando nos hacemos el autoexamen mamario, detectamos un nódulo cuando tiene de 2,5 centímetros en adelante. Y ahora cuando veamos lo que es la estadificación, vamos a ver que ya un nódulo de 2,5 centímetros ya es un diagnóstico tardío. ¿Y qué pasa? Que la mamografía nos detecta patología que no es palpable. Por lo tanto, si nosotros llegamos a la detección de patología no palpable a través de la mamografía, podemos lograr curación de esa mujer. Entonces, hay que promocionar el control ginecológico de las mamas y de sus estudios complementarios de screening, sobre todo la mamografía. Aprovecho acá para decir que en general a las mujeres jóvenes hablamos, bueno, a ver, veamos, desde que empiezan con su pubertad, 12, 15, 17, 18, 20, 25, 20, 30, son mujeres que deben controlarse con el examen mamario por parte del médico en su consulta ginecológica anual, ser entrenadas para el autoexamen mamario, y a estas mujeres se las debe chequear si necesitan, si yo tengo alguna duda, con una ecografía mamaria. La ecografía mamaria no es un estudio de rutina que debe pedirse a la mujer. Y la ecografía mamaria se pide para mujeres jóvenes, donde hay mucha glándula, y donde precisamente por haber mucha glándula, la mamografía no está indicada porque se vela y no muestra lo que uno busca. Entonces, para mujeres jóvenes, el examen mamario, y si hubiera alguna duda, recién una ecografía mamaria. Bueno, acá vemos cómo lo que yo les había dicho, ¿no? Hace un momento. Por ejemplo, acá el tumor mide 2 centímetros o menos, tiene esta característica.
Y entonces cuando tenemos esto, ya nosotros acá en la axila ya hay por lo menos 3 ganglios linfáticos, ¿sí? O sea que ya estamos llegando tarde. Y si el tumor mide más de 2 centímetros, pero no es mayor a 5 centímetros, esto, bueno, ya hemos llegado tarde, digamos. Entonces esta es la relación por la cual hay que hacer previo todos los estudios. Entonces, una introducción también para hablar sobre el cáncer de mamas, ¿sí? El cáncer de mama, sabemos que todo cáncer es el crecimiento anormal y desordenado de las células, en este caso del epitelio, de los conductos o de los lobulillos mamarios. Tiene la capacidad de diseminarse, por supuesto, a cualquier parte del organismo, siguiendo estas regiones de los ganglios linfáticos y luego pasa a sangre. Entonces, primero la diseminación es regional y luego es sistémica. Sabemos también que el riesgo de padecer cáncer de mama aumenta con la edad. Con respecto al porcentaje, tenemos que el 90% de los cánceres son esporádicos y el 10% solamente tiene este impacto hereditario que se da a través de los genes BRCA1 y BRCA2. Esto es importante porque sabemos que el 90% de los cánceres lo podemos tener cualquier mujer. Cualquier mujer, porque son esporádicos. Si bien un 10% es importante, pero también esto hay que saberlo tratar. El hecho de que haya una mujer en la familia, por ejemplo, la madre, que haya tenido cáncer de mama, es importante que las hijas se hagan todos los controles, pero solamente de prevención, porque no quiere decir que porque la madre lo tuvo, necesariamente la hija lo va a tener, pero sí es el antecedente por el cual hay que hacerse los controles. Y entonces, acá tenemos que en general el BRCA1 es el que está relacionado también con el cáncer de ovario en la mujer, mientras que el BRCA2 se da en mujeres que son jóvenes. Bien, ¿qué factores de riesgo tenemos para el cáncer de mama? El cáncer de mama, ustedes saben que es un cáncer también que está estimulado por los estrógenos. Entonces, todo lo que la exponga a los estrógenos a la mujer va a ser un factor de riesgo. Por ejemplo, la menarca temprana, la menopausia tardía, la nuliparidad, el primer embarazo después de los 30 años, antecedentes, por supuesto, de la línea materna con cáncer de mama, terapias de reemplazo hormonal donde no sean equilibradas con los progestágenos, cuando no hay lactancia, la obesidad, todos esos son factores de riesgo. Como todo, también tenemos lesiones precursoras. Recuerden, en el cáncer de cuello tenemos lesiones preneoplásicas y luego el cáncer. En el cáncer de endometrio tenemos las hiperplasias endometriales que son precursoras y luego tenemos el cáncer de endometrio. Acá también tenemos la hiperplasia ductal sin atipías o con atipías, la hiperplasia lobulillar con atipía y lesiones papilares o cicatrices radiadas. Todas estas son lesiones precursoras. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos 2 tipos de carcinoma en la mama que son los que recobran la mayor importancia. El carcinoma ductal y el carcinoma lobulillar. El carcinoma ductal in situ
in situ, es la forma más común de cáncer no invasor, por supuesto, y la edad promedio de diagnóstico es de los 54 años. Y el signo típico son las microcalcificaciones agrupadas, ¿cómo se dice esto? Agrupadas, desordenadas, con espículas. Eso serían las características que luego se ven en la mamografía. Y también tenemos entonces el carcinoma intraductal invasor, ¿sí? Es el cáncer de mama más común. Acá era un cáncer, pero in situ, ¿sí? O sea que acá las posibilidades de curación son muchas, ¿sí? Prácticamente si se interviene acá, la paciente está curada. Mientras que cuando hablamos de invasor, bueno, es el cáncer más común, el ductal. En su proceso de invasión penetra los linfáticos, puede diseminarse regionalmente, como habíamos dicho, por los grupos de ganglios o a distancia, y la característica es que tiene, por supuesto, el nódulo ya, bordes irregulares, consistencia dura y todo lo que ustedes saben con respecto a esto. Entonces, acá tenemos lo que es el ductal. El ductal es del canalículo, ¿sí? De este canalículo. Entonces, si hacemos un corte de esto, ¿sí? Vemos el ductus, cómo sería la característica de la disposición de las células normales. Hiperplasia ductal, empiezan a aumentar las células. Una hiperplasia ductal atípica se vería de esta manera. El carcinoma ductal in situ se ve de esta manera, o sea, hay mucha mayor cantidad de células y ya se empieza a ver la hipercromía de los núcleos, el desorden de las células, ¿cómo se llama esto? Y se va rellenando el ductus, ¿sí? Ustedes ven, se va rellenando el ductus, pero se mantiene indemne la membrana basal. Donde tenemos un microinvasor, por ejemplo, acá. Ustedes ven, acá ya se salió de la membrana basal. Acá ya no tenemos un in situ como sino que ya tenemos uno con microinvasión, o acá un cáncer ya con macroinvasión. Acá esto ya es un estadio más avanzado. Un poco esto como para que nos vayamos situando cómo es que se da en este caso el ductal. Acá tenemos una mamografía. Este es un corte medio lateral con las axilas, ¿sí? Y entonces acá estamos viendo una lesión, que es lo que hay que estudiar luego. Bien, con respecto al carcinoma ductal in situ, sabemos que es de bajo grado, es cribiforme, con calcificaciones, puede haber secreción, ¿sí? También tenemos lo que se llama comedocarcinoma ductal in situ, con el centro con necrosis o calcificaciones, se hacen necrosis. Si esto apretamos y sale por el conducto, a veces sale como eso que nosotros decimos un puntito negro, un comedón. Pero hay que tener cuidado porque no se es comedón, son células, células que se han concentrado en el conducto y sale. También tenemos el comedocarcinoma ductal in situ de alto grado con necrosis central y focos de microinvasión. Entonces, por esto es tan importante,
Por esto es tan importante que todo lo que nosotros veamos, tocamos o sacamos de la glándula sea enviado a anatomía patológica. No es lo que a mí me parece, sino lo que vemos, lo que la anatomía patológica nos pueda informar de lo que sacamos. Y luego en la mama tenemos el lobulillar. Lobulillar también puede ser in situ o invasor. El 90% de los in situ aparece en mujeres menores de 54 años, o sea que vemos que este cáncer es de mujeres de menor edad. Generalmente no produce esa masa palpable, siempre es un hallazgo. Estas las otras características que están, que lo hacen como más peligroso, digamos, ¿sí? De peor pronóstico a veces, que es multifocal y bilateral. O sea que dentro de una misma mama puede haber en varios lugares y no solo puede estar en una mama, sino en la otra también, ¿sí? El lobulillar. Y cuando estamos en presencia de un lobulillar invasor, sabemos que tenemos células pequeñas que invaden ya la estroma y lo hacen en forma lineal, en todo lo que es la mama. Y entonces ustedes ven acá, este sería el lóbulo, y acá está la proliferación de las células neoplásicas, pero como guarda la membrana basal, esto es un in situ. Esto sería como se ve el lobulillo normal, o los acinos, lobulillo normal, mientras que acá ya está la producción de células con los núcleos grandes, hipercromático y todo, pero aún conserva la membrana basal, por lo tanto esto es un in situ. In situ. Y ustedes recuerden cómo se distribuyen en la glándula. Los conductos, que todos vienen al centro de la areola y del pezón, y los lobulillos, ¿sí? Que están en la periferia. Entonces esta es la manera de poder detectar bien qué es lo que está pasando. Bueno, estas son piezas quirúrgicas, ¿sí? de las glándulas. Y vamos a ver otros tipos de cáncer mamario que son los que le siguen a estos dos primeros que vimos, que son los más frecuentes. Y tenemos el carcinoma inflamatorio y la enfermedad de Paget. Las características del carcinoma inflamatorio: tiene una frecuencia de un 2%, es una variedad muy agresiva, hace invasión rápida de los linfáticos de la piel, tiene una induración difusa, hay enrojecimiento de la piel, hay el signo de la piel de naranja, puede darse en mujeres jóvenes en la edad en el momento de la lactancia. Debe hacerse el diagnóstico diferencial con las mastitis. Por lo tanto, cada vez que tenemos una mastitis, debemos pensar en un carcinoma inflamatorio también. El año pasado tuvimos un carcinoma inflamatorio, una mujer que estaba amamantando, era una puérpera de 4 meses, y en un principio pensamos en una mastitis y resultó ser un carcinoma inflamatorio. Y bueno, y esta es la característica: si no resuelve el absceso con el antibiótico o con el drenaje dentro de los 7 días de tratamiento antibiótico, bueno, tenemos que sospechar que se trate de un carcinoma inflamatorio. Con respecto a la enfermedad de Paget, sabemos que siempre la enfermedad de Paget involucra el complejo areola-pezón. Si tenemos solo una lesión en el pezón, no lo es. Si tenemos solo una lesión en la areola, no. Involucra el complejo areola-pezón. La característica que tiene es que hay un prurito crónico, que luego se expresa por lesiones de eczema, ¿sí? Por el rascado.
Si hacemos una biopsia, vemos histológicamente los famosos núcleos en ojos de búho, unas células grandes. Y bueno, acá vuelta a como a remarcar que si la lesión no compromete areola y pezón, no es Paget. Acá tenemos un poco como para ver lo que es un carcinoma inflamatorio, cómo se ve. La famosa piel de naranja. Y acá no solo nos tiene que llamar la atención la piel de naranja, sino la lesión del pezón y esto, ¿sí? Estos bordes irregulares de la mama y lo acartonado de la mama y la dureza de la mama. Acá también. Mientras que acá, ¿sí? Tenemos, miren cómo involucra toda la lesión en la areola y el pezón. Tiene esta característica como de papel. Ahí nuevamente tenemos una enfermedad de Paget. En esta también, ven cómo involucra el complejo areola-pezón. Bueno, y acá esto es un poco como para ver, por ejemplo, ustedes ven en esta glándula, esta zona enrojecida, que seguramente si la tocamos va a estar caliente, probablemente si empujamos un poquito la mujer va a sentir dolor. Miren, está tumefacta la glándula, ¿sí? ¿Ven? Probablemente hay secreción láctea por el pezón. Un poco esto como para ir viendo, y si ustedes ven toda esta zona, es la zona enrojecida. Y esto un poco como para determinar que en realidad se trató de una mastitis, un absceso, porque drenamos el absceso ahí, dejamos un Schaber, y esto, si ven acá, la secreción purulenta en la gasa de la mastitis, esto nos hace la diferencia de la mastitis del carcinoma inflamatorio. ¿Cómo hacemos para estadificar un cáncer de mama? Para estadificar siempre tenemos que tener un objetivo, y en este caso es determinar la extensión del tumor. En base a eso vamos a poder interpretar los resultados y vamos a poder establecer un pronóstico para esa paciente. Lo que tenemos que ver es si hay un compromiso local, es decir, si está confinado al órgano en el que se origina la patología, si ya hay un compromiso local y regional, es decir, la enfermedad se extendió hasta un primer nivel regional con respecto al drenaje linfático, o si ya tenemos una enfermedad local, regional, y ya pasó a sistémica, es decir, ya tenemos diseminación a distancia con metástasis. Todo esto es lo que tenemos que ir valorando para poder estadificar luego. ¿Cuáles son las vías de diseminación? En la mama, la primera vía de diseminación es la linfática. Va a los ganglios, primero de la axila, de la mamaria interna, infra y supraclaviculares. Y por último, la sanguínea, a través del cual hace metástasis en hueso, hígado, pulmón, cerebro y ovarios. Estas son las vías de diseminación del cáncer de mamas. Y para estadificar, ¿cómo hacemos? Para estadificar tenemos el sistema TNM, que dijimos que T era
tumor, N son los nódulos o ganglios y la M es la de metástasis. Y tenemos 4 estadios, estadio 0, 1, 2, 3 y 4. El estadio 0 es el carcinoma in situ. En este caso, carcinoma ductal in situ, un tamaño no definido y no afecta los ganglios. No toma ganglios. Entonces estamos con un in situ. Un estadio 1 lo vamos a tener cuando tenemos un tumor menor a 2 centímetros, no palpamos ganglios y no hay metástasis. Un estadio 2 es cuando el tumor tiene de 2 a 5 centímetros, no hay ganglios afectados y no hay metástasis. Un estadio 3, cuando el tumor tiene 5 centímetros o más, puede haber afección de la piel o músculos y ya están afectados los ganglios, pero no hay metástasis. Y el estadio 4 es un tumor de cualquier tamaño que ya afectó a los ganglios, o sea, ya hay ganglios en las axilas, en la axila o en la mamaria interna o supra o infraclavicular, y también hay metástasis. Entonces, esta es la estadificación del cáncer de mama usando el sistema TNM. ¿Cuál es la importancia que tienen los métodos complementarios? Es precisamente la detección de lesiones infraclínicas, de lo que habíamos hablado hace un momento. Es decir, la importancia de, en este caso, solicitar y realizar una mamografía es poder detectar una lesión que no es palpable en la mama. Aquellas que no se detectan en el examen físico, pero sí las revela la mamografía. El 40% de los cánceres se diagnostican en esta etapa, un 40%. Y esto es lo que tenemos que trabajar para que se incremente, o sea, que mayor cantidad de mujeres entiendan de sus controles, de sus chequeos, para poder acceder o para poder elevar el porcentaje de cánceres diagnosticados en esta etapa que prácticamente lleva a la curación. ¿Cómo solicitamos la mamografía? La mamografía hoy en día se pide mamografía digital en proyecciones cráneo-caudal y medio-lateral. Se la solicita entre los 35 y 40 años, como habíamos dicho, una de base, y con mucha más razón si hay antecedentes hereditarios, y a partir de los 40 años una mamografía anual. Esto es importante porque hay veces que las mujeres dicen, bueno, ya me hice 1, 2, 3 mamografías y están bien, es como que se hacen muchas ideas que no, que para qué me voy a irradiar tanto la glándula y todo esto. Recuerden que es una vez al año la mamografía, que los aparatos cada vez vienen de mejor cantidad, o sea, emiten la menor cantidad de rayos posible para lograr el mismo resultado. Recuerden que el cáncer de mama, el 90% es esporádico, o sea que le puede dar a cualquier mujer, y que a medida que aumentan en la edad son más propensas al cáncer de mama. Entonces es importante que las mujeres se realicen o nos realicemos
la mamografía una vez por año. No importa, y el estrés y todo el tipo de contaminación ambiental y todo esto tiene que ver también, así que es importante que se realice la mamografía. Antes de los 35 años, como habíamos dicho, se hacen los controles con una ecografía, y en el caso de que haya prótesis mamaria, se puede hacer ecografía, se puede hacer una resonancia o, bueno, en otros países hay nuevos mamógrafos que se utilizan en estos casos. En algún momento llegarán a nuestro país. Sabemos que el diagnóstico de certeza siempre lo da la histopatología, o sea que a partir de la pieza anatómica o de una biopsia o de una punción es como vamos a poder hacer el diagnóstico definitivo. Punción con aguja fina, punción con aguja gruesa. Y ¿qué característica tienen las imágenes? Cuando estamos frente a patología benigna, las imágenes, ya sean ecográficas o de mamografía, son imágenes generalmente redondeadas u ovales, de bordes netos. Pueden tener algunas calcificaciones, pero son calcificaciones grandes, o algunas microcalcificaciones, pero bien aisladas. Mientras que las imágenes que dan cuenta de que algo está mal o de que hay una lesión maligna son imágenes de bordes irregulares, con aumento de la densidad, con estrías radiadas que le dan la característica esta de estrelladas, ¿sí? Como de estrellas con puntas. Siempre dan un cono de sombra posterior. Las microcalcificaciones son numerosas, anárquicas, agrupadas y de forma anárquica, o sea, hay unas más grandes, algunas más pequeñas, todas como estrelladas con puntas. Y esto es importante, que la imagen radiológica siempre es inferior a la real. Bueno, acá tenemos cómo sería la mamografía, el mamógrafo, donde se apoya en la placa inferior la mama y la placa superior es la que baja, hace la compresión de 2 segundos, saca emite los rayos, inmediatamente suelta. Esa es la proyección cráneo-caudal, y esta es la proyección lateral con axila, en cómo ubica la mujer esta forma, la mama va ahí, baja la otra que comprime y saca esa proyección el mamógrafo. Bueno, en base a eso, la placa, la mamografía, va a ser informada según las imágenes radiográficas en lo que se denominan los BI-RADS, ¿sí? La mama puede ser un BI-RAD 0, que no hay que repetir, no es, ¿cómo se dice? Indeterminada. Un BI-RAD 1 es de una mama normal. Un BI-RAD 2 comprende hallazgos benignos, por ejemplo, ganglios inespecíficos en la axila, por ejemplo, calcificaciones grandes y aisladas. La 3 son hallazgos probablemente benignos, puede haber alguna tumoración en la que el médico imaginólogo sugiere que se complemente el estudio con una ecografía. Generalmente yo particularmente siempre solicito la mamo y la eco juntas porque son estudios que se complementan. Un BI-RAD 4 son lesiones, un BI-RAD 4 son lesiones
de bajo o mediano grado de sospecha, mientras que un 5 son lesiones de alta sospecha de malignidad. Así es como se informa. Bueno, cuando hacemos, por ejemplo, citología hacemos cuando tenemos derrame por el pezón, cuando hay muestras erosivas de la piel, cuando hay, por ejemplo, una lesión o un quiste y hacemos una punción aspirativa con aguja fina, o cuando hay lesiones sólidas y hacemos con una aguja gruesa o un mamotón. Mientras que las biopsias las hacemos con cuando extraemos, por supuesto, quirúrgicamente un fragmento del tejido, que puede ser intraoperatoria diferida, o sea, abrimos, sacamos un chiquito del nódulo, cerramos y la mandamos a la paciente. Pero también puede ser intraquirúrgica, o sea, estamos operando, hacemos la biopsia, está el anatomopatólogo ahí al lado nuestro, hace rápido el diagnóstico y en base a lo que nos dice, seguimos operando y en base a lo que nos dice vamos a saber si hacemos una cuadrantectomía o si hacemos una mastectomía, si hacemos vaciamiento axilar o no. Y bueno, volviendo a la biopsia diferida, sabemos que puede ser excisional, cuando sacamos todo el nódulo, y siempre se saca con margen de tejido sano, por supuesto, o incisional, cuando solamente se saca un pedacito y se manda hasta ver el resultado. El diagnóstico, también se puede hacer un diagnóstico molecular a través de la técnica de la inmunohistoquímica para poder definir si ese tejido tiene receptores de estrógeno y progesterona de los tumores, y entonces tenemos el K167 o el HER2-Neu, que son los dos marcadores para también poder luego de hacer la cirugía, tratamientos de acuerdo a si tiene receptores para estrógeno, o sea, con antiestrógenos, para completar luego el tratamiento de la mama. Esto no es importante. ¿Cuáles son las pautas terapéuticas? Las pautas terapéuticas son el control de la enfermedad local y regional con la cirugía y la radioterapia. Puede haber una visión ya terapéutica sistémica con la quimioterapia o la radioterapia, o también puede ser quirúrgica para controlar la enfermedad locorregional y en base a eso también obtener la histología y la parte molecular y ganglionar, por supuesto, porque en base a eso podemos saber el nivel al que está diseminada la enfermedad y en base a todo esto poder definir una estrategia terapéutica y un pronóstico de la enfermedad. La cirugía puede ser conservadora, que es a esto a lo que tenemos que tender, sobre todo con promocionar lo que es el screening. La conservadora corresponde a hacer una tumorectomía o cuadrantectomía, en donde se extrae el tumor, tejido sano, más el ganglio centinela, y se realiza radioterapia. Y esto es curación, ¿sí? Pero la cirugía también puede ser radical. Entonces se hace una mastectomía, generalmente esto cuando hay tumores grandes.
La mastectomía también se hace cuando la relación mama-tumor no deja un resultado estético, es decir, la mama es tan pequeña que prácticamente es del tamaño del tumor, entonces no puedo sacar solo el tumor, prácticamente debo hacer la mastectomía y de última, luego se hará una reconstitución, ya sea con expansores, con una colocación de prótesis, en fin. También se hace mastectomía cuando el tumor se encuentra en el cuadrante central. Aparte de la cirugía radical, con la mastectomía se hace todo el vaciamiento axilar y luego se hace también, por supuesto, la radioterapia. Bueno, en este caso, acá tenemos una cicatriz donde probablemente se hizo una cuadrantectomía, mientras que acá esta es la cicatriz para ver una mastectomía, ¿sí? En este caso, conservadora, radical. Bueno, la quimioterapia que se aplica en la mama también puede ser neoadyuvante o adyuvante. La neoadyuvante se realiza siempre preoperatoria, o sea, es para achicar el tumor o para neutralizar algunas células que pueden andar circulando. Y se hace, por ejemplo, en el estadio 2A, 2B, cuando el tumor tiene más o menos 3 centímetros y puede haber un ganglio, no hay metástasis. Mientras que la quimioterapia adyuvante es la que se realiza después de la cirugía y el objetivo es eliminar también células o enfermedad residual microscópica y se hace con el metotrexato. Si se recuerdan, también habíamos dicho que el metotrexato es un antiestrógeno en la mama, pero se comporta estimulando el endometrio, así que también tenemos que controlar muy bien a las mujeres que tienen útero y que están en tratamiento con quimioterapia en la mama. Y la hormonoterapia, en la hormonoterapia se usa el tamoxifeno e inhibidores de la aromatasa como el anastrozol. Se usa, por supuesto, cuando hay receptores para los estrógenos y la progesterona. El tratamiento se hace por 10 años. El control de los efectos secundarios, el anterior es el metotrexato y con el tamoxifeno, es cuando tenemos que tener control con el endometrio, porque el tamoxifeno se hace por 10 años posterior a la cirugía y ahí es donde tenemos que ver los efectos secundarios como la osteoporosis, el tromboembolismo y la hiperplasia de endometrio. El tamoxifeno generalmente da hiperplasia de endometrio y el anastrozol, que no da hiperplasia de endometrio, sí produce mucha osteoporosis y el riesgo de tromboembolismo. Así que, de todos modos, cualquier droga que se utilice para la hormonoterapia hay que controlar muy bien a las pacientes. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a lo que es el cáncer de ovarios. El cáncer de ovario, lejos de tener esta imagen preciosa de 2 flores, es un enemigo silencioso, malicioso. La probabilidad de desarrollar un cáncer de ovario es del 2%. La edad media del diagnóstico es entre los 50 y los 60 años. Y la sobrevida está vinculada al estadio del tumor en el momento del diagnóstico. Esto, si ustedes ven
que el diagnóstico se realiza entre los 50 y los 60 años, estamos hablando de mujeres que son posmenopáusicas. Muchas mujeres creen que porque ya no menstruan más, no tienen que ir nunca más al ginecólogo. Esto nosotros también tenemos que promocionar en la mujer. La mujer menopáusica tiene que tener su control anual, con Papa Nicolau y colposcopía por lo menos hasta los 65 años, con la vulvoscopía, porque a medida que aumentan en edad el riesgo de cáncer de vulva es mayor, con una ecografía transvaginal para medir el endometrio y tenerlo siempre fichado al endometrio, que esté de 5 milímetros para abajo. Y por supuesto con la mamografía, eso, y la eco mamaria, que son los estudios de screening en la mujer para prevención de los cánceres. ¿Y por qué la ecografía transvaginal, que no solo tiene que mirar el endometrio, sino que tiene que mirar y medir los ovarios? Porque los ovarios, ustedes saben que son dos glándulas que penden en lo que es la cavidad pelviana, y cuando van a dar sintomatología es cuando ya hay una bocha, un gran tumor en los ovarios, y ya llegamos tarde, porque tienen espacio para crecer las tumoraciones de los ovarios antes de que sean evidentes, y ya generalmente han roto su cápsula y ya han dado una siembra miliar en todo lo que es el abdomen, en el epíplon y todo esto. Así que por eso hablamos de que es un enemigo silencioso. Por eso no hay nada mejor que la prevención, y la prevención viene de la mano con los controles ginecológicos anuales. Acá tenemos el ovario, y acá vamos a ver cuáles son los tipos de cánceres de acuerdo a la parte del ovario que estemos viendo. Podemos tener los cánceres epiteliales, ¿sí? que vienen de acá, este origen, los epiteliales, donde los serosos son los más frecuentes, en el 60%, luego tenemos los mucinosos en un 15%, y los tumores de células claras en un 10%. Luego tenemos los de origen germinal, y acá, ¿qué tenemos? Los teratomas, los digerminomas, los tumores mixtos, ¿sí? Y por último, tenemos los tumores del estroma, y acá tenemos los de la célula granulosa, los de la teca y los de Sertoli o las de Leiden, que así es como son de dónde provienen los distintos estirpes de acuerdo a la parte, si son epiteliales, germinales o del estroma. Sabemos que el cáncer de ovario epitelial es el más frecuente, ¿sí? Los estadios iniciales no tienen ni signos ni síntomas, y a medida que el tumor va creciendo recién va a ir dando algunos síntomas que pueden ser por compresión de estructuras pelvianas, y si la mujer no es gordita, puede ser que se empiece a ver a través de la pared abdominal. Si es gordita, va a disimular el abdomen estas tumoraciones y vamos a llegar aún más tarde. Tardíamente aparece la ascitis, y también aparece lo que se llama síndrome de May, que es la ascitis acompañada de derrame pleural del lado derecho. Acá es como vemos, generalmente es una masa unilateral que puede verse para un flanco o para el otro, ¿sí? Que cubre, en estos casos son bastante grandes,
cubren por lo menos la mitad del abdomen, cuando no todo el abdomen. En estos casos estamos viendo, por ejemplo, cómo se ve un ovario normal y cómo se ve un ovario ya con cáncer. Esto sería la pieza quirúrgica, cómo se ve la patología maligna del ovario. Miren esto, esta tumoración impresionante, donde acá no solo está el tumor, sino todo esto es ascitis. Ascitis. Miren cómo se ve la red venosa acá también. Bueno, ¿qué síntomas tiene el cáncer de ovario? Podemos tener un dolor pélvico o abdominal de tipo sordo, como peso, como cansancio. Puede haber estreñimiento propio de la compresión, puede ir habiendo pérdida de peso, puede haber cansancio excesivo, puede haber pérdida del apetito o saciedad muy rápido. Ustedes vieron que si aumenta esto, comprime todos los órganos digestivos, entonces eso da esa sensación de saciedad. Puede haber dolor de espalda, la hinchazón abdominal, por supuesto, por la producción de la tumoración. Puede haber sangrado vaginal o sangrado anormal entre los periodos, o sea, un sangrado uterino anormal. Puede haber esa sensación de ganas de orinar frecuentemente, todo por compresión de la vejiga, por ejemplo. Entonces la vejiga no puede llenarse en la cantidad en que se llenaba para realizar el reflejo de micción, sino que con la mínima cantidad de orina ya desencadena el reflejo de deseos de orinar. Y cuando tenemos tumores funcionantes también puede haber aumento del vello, hipertrofia de clítoris, pueden ser ¿cómo se llama esto? Puede haber, por supuesto, metrorragia o el abdomen agudo mecánico por torsión del pedículo de estos tumores. El diagnóstico lo hacemos con la historia clínica, interrogatorio, el examen físico completo. Se puede hacer una radiografía de abdomen, la ecografía sin duda. Se puede hacer un TAC, que el TAC generalmente lo que ve son los ganglios. Se la valora más para los ganglios abdominales. La resonancia, la ecografía transvaginal. Ahí se puede ver bien la masa anexial, la ubicación, el tamaño, si es sólida, si es quística, si es mixta, si tiene tabique, si tiene papilas hacia el interior, y sobre todo la vascularización a través del Doppler. Todas las tumoraciones que son Doppler positivas, y lo más probable es que sean malignas. Entonces acá vemos ecográficamente cómo se puede ver, ¿sí?, todo esto lobulado, y los tabiques que van dividiendo toda la masa. Esto sería en una resonancia, y acá también se ve cómo aumenta el tamaño el ovario. Bien, también cuando tenemos una masa tumoral en el ovario, tenemos que pedir los marcadores tumorales. El más importante de todo es el CA125 para los tumores epiteliales. Por supuesto que no es específico, también aumenta en los procesos de inflamación, por ejemplo, en una enfermedad inflamatoria pélvica. El antígeno carcinoembrionario también lo produce la membrana plasmática de las células tumorales. La alfa-fetoproteína, que se eleva cuando hay cánceres embrionarios.
la subunidad beta, que también en carcinomas embrionarios en el digerminoma, y la LDH en los digerminomas también. Todos estos son marcadores tumorales. O sea, si tenemos una LDH muy aumentada, y lo más probable es que pensemos en un digerminoma y no en un epitelial. ¿Se entiende esto? Si tenemos una alfa feto o una subunidad beta o una gonadotrofina coriónica elevada, y lo más probable que pensemos que es un carcinoma de tipo embrionario y no un epitelial o un digerminoma. Para eso sirve. Bien, ¿cómo se produce la invasión de estos tumores? La primera es la directa, es la ruptura de la cápsula y inmediatamente la afección de órganos vecinos. Si hablamos de órganos vecinos, lo primero que tenemos, bueno, es el otro ovario, tenemos el útero, tenemos la vejiga hacia abajo, tenemos los intestinos, tenemos el epiplon y así sucesivamente. La otra es la intraperitoneal, la invasión intraperitoneal, que son los implantes de las células en el omento, o sea, todo en el epiplon, y se va más para el espacio parietocólico derecho. La otra es la vía linfática, que va a la pleura, al epiplon mayor, y todo esto da la ascitis. También toma los ganglios, primero los ganglios pélvicos y luego los lumboaórticos. Y por último, la vía hemática, a través de la cual invade o da metástasis en hígado y en pulmón. ¿Y cómo se estadifica el cáncer de ovario? La estadificación está dada por, bueno, esta es una de las últimas, la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en la que dice que el estadio 1 se puede dividir en estadio 1A, 1B y 1C, en la cual el tumor está localizado en el ovario, no hay ascitis, puede haber, pueden estar los dos ovarios afectados, la cápsula está íntegra en el 1A o el 1B, o rota, ¿sí?, con ascitis o lavados peritoneales positivos para células malignas. O sea, miren cómo va realmente de un extremo a otro ya en el estadio 1. El estadio 1 dice que el tumor está localizado en el ovario, pero puede tener la cápsula íntegra o rota. El estadio 2 también puede ser 2A, 2B, 2C. El tumor está localizado ya en extensión a la pelvis. Ya hay afección o metástasis en el útero o en la trompa, que son los órganos más cercanos, a otros órganos pélvicos, al peritoneo pélvico. Puede haber líquidos ascíticos o el líquido de lavado peritoneal ya puede dar positivo para células malignas. El estadio 3, el tumor afecta órganos intraperitoneales extrapélvicos, hay ganglios linfáticos retroperitoneales o inguinales y ya hay metástasis superficiales en el hígado. También el estadio 3, 3A, 3B, 3C, y entonces vamos desde afecciones microscópicas en la superficie peritoneal, puede haber o no metástasis en los ganglios, y puede haber nódulos mayores de 2 centímetros en la superficie del hígado o en los ganglios retroperitoneales. Y el estadio 4 es cuando hay afección de órganos a distancia o del parénquima hepático, no de la superficie, sino del parénquima ya, y el derrame pleural positivo. O sea, ya hay metástasis a distancia, como habíamos visto anteriormente. Entonces, esta es la estadificación de FIGO
para el cáncer de ovario en 4 estadios. Bueno, esto un poco también para ver los implantes, ¿no? Cómo el cáncer se extiende, el cáncer de ovario, y va diseminándose. Esto un poco para ver cómo se disemina el cáncer de cuello. Que de manera distinta. El cáncer de cuello se disemina por continuidad, mientras que rompe su cápsula y ya disemina por todos lados las células malignas. Bueno, y acá un poco como para ver, ¿sí? Trompa, acá está el ovario, está el cáncer, todos los órganos que tiene en vecindad, el intestino y fundamentalmente el epíplon. Entonces, cuando la cápsula se revienta, siembra todo las células malignas en el epíplon, y de ahí es como se disemina. Bueno, ¿y cómo hacemos el tratamiento en el cáncer de ovario? La estadificación es quirúrgica, por lo tanto siempre hay que operar para realizar una estratificación y la reducción del volumen de este tumor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en la clase anterior, me parece, que les había dado cuando se hacía ¿cómo se denomina? Ahora no me voy a acordar. La cirugía de... casualmente es para reducción del volumen de estos tumores que hemos dicho que son grandes. También durante la cirugía se debe hacer un lavado peritoneal importante, en el que ahí es donde se recogen las células diseminadas. En lo posible, las tumoraciones de ovario se deben extirpar intactas para evitar precisamente, si la cápsula no se rompió, la diseminación de las células en todo lo que es el peritoneo. Y generalmente siempre estamos en un estadio avanzado. Cuando no hacemos chequeo y realmente la paciente tiene síntomas, ya estamos en estadios avanzados. Por eso cerca de los 2/3 las pacientes llegan con un estadio 3 o 4. Entonces, en este caso lo ideal primero es hacer la citorreducción quirúrgica para eliminar todo lo que más se pueda del tumor macroscópico, y luego se aplican 6 cursos de quimioterapia, sobre todo con cisplastino. ¿Qué más tenemos con esto? Que el objetivo es tratar de dejar menos de 2 centímetros de enfermedad residual para poder hablar de algún tipo de supervivencia. Y que precisamente la mayor supervivencia es cuando dejamos una enfermedad residual menor a 1,5, 1 o 0,5 centímetros. O sea, cuanto más pequeña la enfermedad residual, mejor puede ser la sobrevida de esta paciente. Con respecto al pronóstico, el 80% tiene
enfermedad en la etapa número 1, por lo tanto la supervivencia es del 99%. Cuando estamos en las etapas 2 y 3, con el 15% de estos, la supervivencia es entre el 80 y el 96%, generalmente son tipos histológicos serosos, y menos del 5% cuando estamos en una etapa 4, donde hay un mal pronóstico y la supervivencia al 77%. Entonces, esto es lo que tenemos con respecto a lo que es cáncer de mama y cáncer de ovario. En general, cuando se toma el examen final, lo que se pregunta son líneas generales, cuáles son los cánceres más frecuentes, cómo hace un diagnóstico de un cáncer de ovario, qué estudios complementarios puede pedir para hacer un diagnóstico de cáncer de ovario, cuáles son los estadios, en fin, no se pide mucho más. Y cáncer de mama, recuerden que el cáncer de mama y cáncer de cuello son dos cánceres prácticamente que tienen un impacto en nuestra provincia, no solo en nuestra provincia, sino en nuestro país, pero en nuestra provincia es impresionante la cantidad de cánceres de cuello y de mamas que hay. Por lo tanto, el examen final siempre se hace una pregunta, y en general no es una pregunta rebuscada. Se pregunta, por ejemplo, cómo es el tratamiento conservador de un cáncer de mama, en qué consiste, qué estudios pide, cómo se solicita una mamografía, cosas mínimas, pero que las tienen que saber para poder aprobar el examen. Yo particularmente cuando pregunto grueso y básico, y si no sabemos eso, y bueno, ya no pasamos un examen, pero en general casi todos preguntamos así de la misma manera, no los llevamos a lo que es preguntas de especialidad. Por lo menos a mí no me gusta preguntar especialidad, porque para eso existe la especialidad. Ustedes están en el ciclo básico de formación, entonces tienen que saber lo justo y necesario como para poder dar una definición, dar un concepto y no quedarse patinando ahí en el medio. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Profe, yo no le quería preguntar sobre esto, pero le quería preguntar si sabe más o menos cuándo sería la fecha del parcial. Bueno, todavía no nos dijeron nada. Yo voy a ver si después busco el temario. Tampoco el titular nos ha pasado, siempre nos va diciendo, bueno, vamos viendo esto. Por eso yo sigo avanzando. Yo ya les he dado prácticamente toda la patología maligna. No sé qué me queda. Ya vimos cáncer de cuello, cáncer de endometrio, ovarios, mama y vulva vimos. O sea que ya está toda la patología maligna. Yo voy a ver el calendario, voy a ver cuántas clases nos queda. En base a eso, bueno, no sé, haremos un repaso de algo y haremos como la otra vez. Yo los libero para que ustedes estudien y vemos el día del parcial. No sé si les parece de esa manera.
Sí, estaría bueno, así como la otra vez. Cualquier duda, por supuesto, la evacúan antes y sí, lo vamos a hacer oral. Si ustedes estudian y lo hacen oral a este examen, van a estar listos para rendir el examen final apenas terminen de cursar. Sería lo ideal. Profe, y no hay ninguna posibilidad ya de una vuelta a clases prácticas presenciales, ¿no? Parece que no. La universidad creo que han dicho que ya prácticamente para este año no. Por lo menos eso es lo que he leído en algunas noticias. No nos han comunicado nada al respecto, pero bueno, eso es lo que sabemos hasta ahora. Bueno, gracias, doctor. Así que bueno, vayan estudiando.